Bueno, muy buenas tardes para todos. Aprovechemos y como solo tenemos una hora y vamos a premiar a las personas que se conectan temprano en la medida que se ven conectando, entonces se van poniendo un poco al día. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Esa es una iniciativa que estamos realizando desde la División de Innovación, desde la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, con el propósito de poder acercar la propiedad intelectual, todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual a la comunidad universitaria, que conozcan cuáles son esos beneficios que pueden tener, cuáles son esos mecanismos de protección a esos resultados de investigación y todo a través de los profesionales de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. Este es un evento que llevamos a cabo cada 2 meses. La idea es que nos vamos a estar reuniendo siempre para conversar sobre los temas de propiedad intelectual, las personas que no conozcan sobre esto, que puedan hacer todas las preguntas que tengan alrededor de esto. Yo soy Juan Fernando Pérez, para los que no me conocen, soy profesional, fomento transferencia de conocimiento de la División de Innovación de la Universidad de Antioquia y los voy a estar acompañando en la moderación de este espacio. Hoy nos acompañan tres de los profesionales de la División de Innovación de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. La primera de ellas es María Conchita Ramos Duque. Ella es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ella es magíster en Derecho Privado, Personas y Sociedad con énfasis en propiedad intelectual de la Universidad Externada de Colombia y se desempeña como profesional de propiedad intelectual, específicamente el proceso de protección de la propiedad industrial. También nos acompaña Carlos Felipe Londoño, él es abogado de la Universidad de Antioquia. Tiene una especialización en propiedad intelectual, derecho de autor y nuevas tecnologías de la Universidad Externada de Colombia. También es especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Antioquia y también se desempeña como profesional de la propiedad intelectual, específicamente en el área de derechos de autor. Y por último nos acompaña Carlos Andrés Zuleta Sea. Él es abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Privado de la Universidad Pontificia Bolivariana y cuenta con una maestría en Derecho de las Nuevas Tecnologías y la Propiedad Intelectual de la Universidad Internacional de La Rioja, en España. Muchísimas gracias, compañeros, por habernos acompañado, por acompañarnos nuevamente. Hace un mes justamente tuvimos nuestra primera sesión de este conversatorio, donde vamos a hablar de temáticas de pronto un poco básicas para algunas personas que ya conozcan los conceptos, pero para otras son temas nuevos. Entonces, el conversatorio lo hemos llamado un acercamiento a la propiedad intelectual, que lo que buscamos es justamente eso, acercar estos conceptos a toda la comunidad universitaria. Para empezar, te quiero preguntar, Carlos, cuando hablamos de propiedad intelectual, pues uno se imaginará un montón de cosas. De pronto las personas que conocemos un poco sabemos a qué hacen referencia, pero las personas que no sepan qué es la propiedad intelectual, ¿qué le podemos decir de qué es este concepto? Gracias, Juanfe. Pues así como resumidamente y siendo amable pues con el lenguaje y de una manera de entenderlo fácilmente, propiedad intelectual es un conjunto de normas. Es un conjunto de normas. Un conjunto de normas que versan sobre un tema muy particular, así como hay normas para reglamentar o regir el tema, por ejemplo, de compra-venta, ¿sí? De venta de bienes inmuebles. Hay unas normas que conocemos como propiedad intelectual que versan sobre un tema y ese tema básicamente son las creaciones del intelecto humano, ¿sí? Creaciones. Y ya te puedes imaginar la importancia que puede revestir un tema normativo asociado con creaciones. Pues la historia de la humanidad es una historia de creaciones, ¿sí? De cómo el ser humano utiliza su intelecto, su capacidad intelectual para generar eso, para alcanzar creaciones, lograr creaciones que tienen un impacto indudable. Entonces, básicamente eso es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es un conjunto de normas que pretende establecer una regulación a propósito de tres elementos. Uno es el tema del creador, uno es la creación y el otro es el de terceros. Entonces, las normas que regulan cómo se relaciona el creador con su creación son normas que hacen parte de la propiedad intelectual, ¿cierto? Y las normas que hacen referencia a cómo terceros pueden relacionarse
respecto a esa creación y con respecto a ese creador también hacen parte de la propiedad intelectual. Entonces, todo ese conjunto de normas están ahí metidas en lo que conocemos como propiedad intelectual, ¿cierto? Eso es, yo creo que básicamente lo que nos puede dar luces acerca de lo que es este tema. Entonces, cualquier norma asociada, por ejemplo, a de quién es esa creación, eso hace parte de la propiedad intelectual. ¿Qué necesito yo para utilizar una creación sobre la cual yo no soy el creador? Esas normas son de propiedad intelectual, ¿sí? ¿Qué puede hacer o qué no puede hacer un creador sobre su creación? Eso es parte de la propiedad intelectual. Entonces, en definitiva, es eso. Es ese grupo de normas referido a ese tema en particular. Sí, o sea que propiedad intelectual es absolutamente todo lo que nos rodea, porque todos son creaciones y pues para pedir permiso justamente para utilizar algo hay que pues, obviamente solicitar. Muchas gracias, Carlos, por esa intervención. Les recuerdo que finalizando las intervenciones de nuestros panelistas, de nuestros compañeros que nos van a estar respondiendo una serie de preguntas que yo les voy a estar haciendo, ustedes pueden hacer preguntas al finalizar. Bien sea que levanten la mano y activen su micrófono, como eso es una reunión, entonces ustedes lo pueden hacer de manera autónoma o lo pueden hacer a través del chat y que yo los voy a estar leyendo y los profesionales nos van a estar ayudando pues con la respuesta como tal. María, algunas personas tienden a confundir la diferencia de las diferentes áreas de propiedad intelectual, ¿cierto? Ahorita nos hablaba pues Carlos en términos globales qué es la propiedad intelectual. Pero ¿cuáles son esas diferencias que existen entre la propiedad industrial y los derechos de autor, que son las dos grandes ramas en las que se divide la propiedad intelectual? Juanfer, uno habla de la propiedad intelectual, como bien lo decía Carlos, protege todas las creaciones que el humano y que las personas seamos capaces de materializar. La forma en la que se materialice esa creación nos va a dar una forma de protección u otra. Entonces, dependiendo de la forma en que materialicemos esa creación, vamos a hablar de obras protegibles por los derechos de autor o de activos protegibles por la propiedad industrial, ¿cierto? Una diferencia general y muy fácil como para distinguir una forma de protección de la otra es los derechos de autor. Cuando hablamos de derechos de autor, yo les decía, esa materialización. Hablamos entonces de obras. Estamos hablando de obras literarias. Ahí entran todos los artículos, los escritos, ponencias, novelas, obras literarias. Están las obras artísticas, cinematográficas, fotográficas, todas estas obras que son las que se protegen por los derechos de autor son de protección inmediata, por ejemplo. Esa es una diferencia muy grande entre los derechos de autor y la propiedad industrial. Todo lo que sea protegible por derechos de autor van a ser de protección inmediata. Esa inmediatez, ¿de qué va o de qué depende? De la materialización de la obra. Una vez la obra sea materializada, o sea, que pasó de ser una idea a materializarse en el mundo real, ya es protegible por los derechos de autor. En cambio, en la propiedad industrial, esta protección va a depender de un título que nos entregue la autoridad competente en el país. Es decir, yo tengo una creación que pretendo proteger por propiedad industrial, solamente voy a tener los derechos una vez la autoridad en el territorio que yo solicite la protección me dé el derecho, me otorga o me conceda el derecho. Esa es una de las diferencias más grandes. Pero en principio, Juanfer, y como para guiarnos y poder continuar, es dependiendo de cómo esa creación se materialice, vamos a hablar de una forma de protección u otra, derechos de autor o propiedad industrial. Ok, Maya, muchísimas gracias por esa claridad, porque hay personas que de pronto no tienen eso muy claro en este momento. Y mencionabas algo muy interesante y es las ideas, ¿cierto? Felipe, cuéntanos sobre las ideas. ¿Yo puedo proteger una idea o qué? ¿Cuál es ese procedimiento? Si yo amanecí con una gran idea, yo la quiero ir a proteger, ¿yo lo puedo hacer? Bueno, si recuerdan la definición que ha dado Carlos y el complemento de María Conchita, la palabra que ellos utilizan para la propiedad intelectual es creaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué protege la propiedad intelectual? Las creaciones. Ese es el punto fundamental. Vamos a identificar cuáles son las creaciones y esas creaciones es, entendámoslo así, la materialización de una idea. Entonces, decimos, ¿cuál es la idea?
quisiera pintar un cuadro sobre un amanecer. Quisiera realizar una investigación para hacer un invento que me permita mejorar un motor para que consuma menos. Entonces, nosotros tenemos ideas no como sueños, sino como propuestas de realización de algo. Ni en el tema donde se habla más que las ideas no se protegen es en los derechos de autor. Ese es el elemento básico. Las ideas, los conceptos, la forma de pensar de lo que yo quiero realizar nunca se va a proteger. Vamos a proteger es cómo se materializan, cómo se vuelven tangibles, prácticas. Entonces, lo que llamamos tangible es el cuadro, el libro, el artículo, el invento, la marca. Cuando ya se materialice, yo digo, la marca de la Universidad de Antioquia es un escudo de color verde. Ese concepto, cuando ya se materializa y tú lo miras, lo puedes ver, ese es lo que se va a proteger, nunca las ideas. Sí, claro, lo que pasa es que muchas veces las personas dentro de su, digamos, como conocimiento que pueden tener alrededor de esto, pueden tener justamente esa idea vaga o ese concepto vago de que las ideas se pueden proteger, ¿cierto? Uno coloquialmente lo escucha por ahí, pero pues muchas gracias, Felipe, por esa claridad. Felipe, bueno, no desactive la cámara porque te voy a hacer otra pregunta, una pregunta adicional, y es sobre las creaciones de los artistas y diseñadores. ¿A través de qué mecanismo de protección o de esos tipos o la división que hablábamos ahorita de los tipos de propiedad intelectual, cómo se protegen esas creaciones materializadas por artistas y diseñadores? ¿A través de qué mecanismo? La cuestión es esta. Si entendemos artistas como las personas que hacen obras de arte, es decir, esculturas, pinturas, fotografía, audiovisuales, eso es el campo genérico de una de las creaciones que protege los derechos de autor. Entonces, ¿cómo se protegen? Simplemente creándolas y ya están protegidas. Esa es la diferencia de la propiedad intelectual, derechos de autor, con las otras áreas que de pronto María Conchita les cuenta ahora. La gran diferencia en la forma de protegerse es que todo lo que haya de derechos de autor está protegido. Si alguien, ustedes han visto las historias de que los grandes pintores están en una cafetería, cogen una servilleta y dibujan 3 trazos, y después esos 3 trazos el mesero se lo guarda en el bolsillo, y después va a una feria y cuando menos pensamos esa servilleta sucia de comida y con 3 rayitas, valió $1 millón. Sí, señores, eso está ya protegido desde que el artista la dibujó. Entonces no hay que hacer ningún procedimiento, ningún trámite, ya está protegida. Pero ahí quisiera como mostrarles una cuestión diferente para que entendamos esto. Pensemos en ese ejemplo de unos trazos en una servilleta de papel que miró un artista que después se vuelve famoso, garabatea. Entonces, primera pregunta, ¿eso está protegido? De la respuesta es sí, hablando de derechos de autor, porque no importa si es bonito, feo, grandioso, hermoso, si lo hizo Miró, lo hizo Felipe, no importa, ya está protegido, ya es una obra, es una creación del intelecto humano que se materializó, esa idea se materializó en una servilleta, o sea, va a ser un dibujo, ya está protegida. No importa si es buena, mala, o sea, no hay ningún concepto de valor. O sea, cuando el derecho de autor protege son las obras, nunca dice protege las obras artísticas. Entonces no tenemos que tener un experto que nos diga si es una gran obra de arte, no, ya está protegida. Y lo último que quería contarte aquí, no sé si de pronto se trata más adelante, es que tenemos que separar, y ahorita volvemos sobre ese tema, separar la propiedad física, que es la servilleta con el dibujo, de los derechos de autor o de propiedad intelectual sobre el dibujo. Entonces la propiedad física es como la servilleta con el dibujo o el cuadro o la escultura. Esa funciona normalmente como si fuera el celular, como si fuera la casa, como si fuera una... entonces, ¿qué es funcionar normalmente? Alguien la puede comprar y vender. O sea, es un bien material. Pero cuando hablamos de derechos de autor, son las posibilidades de explotación desde la propiedad intelectual. Ahorita volvemos que serían en derechos de autor, sería la posibilidad de reproducirlo,
o sea, de sacarle copias, la posibilidad de colgarlo en una página web. Esas serían como dos de las formas de explotación de esa propiedad intelectual. Entonces, una es la escultura como tal, como bien físico, que se comercializa como cualquier bien, ¿sí? Entonces, es exactamente el mismo concepto de comprar una puerta, un adorno, así funciona como bien físico. Pero los derechos de propiedad intelectual son otros y ahorita volvemos a tratarlos. Ok, Felipe, muchísimas gracias y Mafer, ¿te adelante, puedo Carlos. interrumpir un momentico? Yo le Claro que sí. le quiero desbaratar el orden. No te preocupes. Ah, mentira, es que ahorita que están hablando del tema de la idea, de la protección de la idea, que Felipe muy bien lo estaba tratando, pues quería hacer un comentario. Primero, que eso es recurrente en nuestro día a día, escuchar ese tipo de afirmaciones, ¿cierto? Tendientes a que es que las ideas se protegen. Ya Felipe pues mencionó o hizo alusión a ese asunto. Y quería era mencionar que casualmente esta semana, la semana pasada, perdón, hubo un espacio donde, como ustedes bien saben, nosotros hacemos parte de la división de innovación, puntualmente la otra, Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. Entonces estábamos en una reunión con una empresa con la que nosotros queríamos hacer una colaboración en torno a una investigación. Y estábamos hablando precisamente de propiedad intelectual, ¿cierto? Estábamos hablando de, bueno, en el marco de este proyecto se van a generar unos resultados de investigación, creaciones, ¿cierto? Creaciones que son susceptibles de protección por propiedad intelectual y estábamos pues tratando de entender esos resultados y planteando o dejando sobre la mesa pues esa discusión en torno a la propiedad intelectual. Y la empresa, en cabeza de su gerente, era muy insistente en el tema de lo valioso que era la idea que él estaba dando, planteando, y que era la base sobre la cual se planteó el proyecto de investigación, ¿cierto? Y yo me atrevo pues a dar esta reflexión, y es que las ideas son muy importantes, indudablemente. No es que el hecho de que no sean objeto de protección precisamente porque aún no se han materializado, como bien lo decía María Conchita, no por el hecho de que no ocurra eso, no significa que no sean importantes. Las ideas son muy importantes como un punto, como un inicio, ¿cierto? Las ideas como tal pueden ser información, pero desde el punto de vista de la propiedad intelectual, que ese conjunto de normas se estructuran también como un sistema, ¿cierto? El sistema muchas veces hace una reflexión y es, venga, ¿qué pasa si uno dice que uno se puede apropiar de las ideas? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con el conocimiento donde alguien diga, no, es que yo me apropié de esa idea? Y si eso es mío, pídame permiso, pero pídame permiso ¿para qué? Para yo decir que tomo esa idea y la desarrollo y la materializo, y eso, en definitiva, es lo que la propiedad intelectual muchas veces eh, apoya, y es genere creaciones, que esas creaciones aumenten la frontera del Hola, esas no sé si soy creaciones yo. impacten positivamente. Simplemente a propósito de... ¿Qué? Me fui. Sí, un poquito. ¿Me escuchan? Te quedaste. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí volví. Sí, ahora sí volviste. Ah, qué pena. No, lo que decía era, eso es muy común en el tema de la idea. No, Te y que no volviste a ir, crean que Carlos. nosotros menospreciamos. Me voy. Venga, voy a apagar la cámara. Eso, dale, eso ayuda mucho. Voy a apagar la cámara. No, quería volver a insistir. Las ideas son importantes. Nosotros no es que queramos menospreciar las ideas, sino que en el contexto de la propiedad intelectual le apunta a otro objetivo. ¿Sí? Y en ese orden de ideas, ese objetivo,
de no apropiación del conocimiento que hay en la idea y su aún no materialización, lo que busca es, no, venga, yo le doy reconocimiento y otorgo unos derechos, es cuando usted lo materialice, porque ahí es donde nosotros como sociedad podemos ver algún tipo de beneficio de impacto, ¿cierto? Si a usted le parece que es muy importante la idea, si quiere toma la idea como una información y como información, pues busque de pronto un mecanismo asociado quizás a confidencialidad. Pero eso ya es un tema que va más allá a la propiedad intelectual. Quería simplemente hacer ese comentario porque como estamos en un entorno de conversación, a nosotros nos pasa frecuentemente esto y lo viví recientemente con una empresa. Ya, ese era el comentario. No, Carlos, muchísimas gracias. Igual eso es un conversatorio justamente y podemos hacer las intervenciones que en este momento no nos parezcan alrededor de eso. Ya que estás ahí, Carlos, pues que estabas interviniendo, háblanos un poquito sobre esas licencias de cuando uno genera una creación, cuando materializa esas ideas, porque ya vamos a hablar justamente sobre, con esa misma jerga, por decirlo de alguna manera, ¿qué significa entonces conceder una licencia sobre una creación y cómo se concede una licencia normalmente? Ya que tú también lideras dentro de la división de innovación el proceso de aseguramiento de la propiedad intelectual y trabajas todo este tema contractual. Voy a poner la cámara y voy a ver si no se me para y si no, la quito. Listo, Me decís. Sabemos que la creación genera a la luz de la propiedad intelectual, genera unas prerrogativas, unas facultades, unos derechos, ¿cierto? Eso se radica, digamos que originalmente o de manera originaria, se radica en el creador, ¿cierto? Esos derechos le otorgan precisamente al creador repito, unas facultades para disponer de su... Carlos, se te está parando la cámara, mejor desactívala. Y solo él lo puede hacer. ¿Sí? Si alguien... Listo. Entonces, sobre ese creador se radican unos derechos, unas facultades, ¿cierto? Solo él puede hacer o disponer frente a su creación. Ahí es cuando yo hablaba al principio, referido al tema de propiedad intelectual, que hay momentos en que terceros se quieren relacionar con la creación. Ahí es cuando alguien está interesado, levanta la mano y dice, y se pregunta, venga, yo quiero, a mí me interesó esa creación, ¿cierto? Me interesa disponer de ella, usarla. Pero sé que yo no tengo, en mí no se radica esos derechos, esas facultades dispositivas sobre la obra. ¿Qué puedo hacer? Entonces ahí la normatividad perfectamente permite que el autor, el creador, el inventor permita ciertos usos de la obra, ¿sí? Y ese permitir, ese dar permiso está asociado con el tema de licencia, lo que es lo que mencionabas, Juanfe. Una licencia es una autorización para que, bajo unas condiciones, un tercero pueda utilizar una creación, ¿cierto? Una característica fundamental de la licencia, es que cuando yo como creador autorizo, doy una licencia, yo no pierdo la titularidad de los derechos. Es decir, yo sigo siendo el titular de los derechos relacionados con la obra, ¿cierto? Yo lo que hago es autorizar para que lo usen en un contexto, con unos determinados alcances, ¿sí? Yo no pierdo el derecho. Si bien no es similar, piénsese, por ejemplo, en un arrendamiento. Cuando usted le arriendan una casa, usted no se hace dueño de la casa. Y el dueño de la casa, por el arrendamiento, no pierde los derechos de propiedad sobre la casa. Algo similar puede suceder con una licencia. Una diferencia entre arrendamiento y licencia es que yo puedo, como titular de derechos, ¿sí?, de propiedad intelectual, que es una propiedad particular inmaterial, es que yo le puedo licenciar a Juan Fernando, pero asimismo le puedo licenciar a Carlos Felipe y le puedo licenciar a María Conchita, ¿sí? Eso no ocurre con una propiedad material como puede ser una casa, donde por sus características yo no puedo
arrendarle lo mismo a varias personas, ¿cierto? Entonces, en esa línea va la licencia, en esa línea de autorizar por parte del titular de derechos sobre la obra, perdón, sobre la creación en general, es autorizar a un tercero para que use la creación de una manera determinada. Eso es la licencia, en definitiva. Muy claro, Carlos, en serio, con esos ejemplos que nos dabas de una propiedad, literalmente se maneja de la misma manera. María, normalmente, digamos, en el contexto en el que estamos nosotros en la universidad, de que siempre tenemos relacionamiento con las empresas, que justamente los procesos de investigación lo que buscamos es eso, tratar de solucionar problemas de la industria. Entonces, eso conlleva a generar proyectos macro, marco, como le llamen, en todo ese tema contractual. Pero hay que tener muchas cosas en cuenta al momento de firmar todos esos convenios, todos esos contratos, ¿cierto? Y es ahí donde me llega una pregunta y es de quién es la obra o eso que se materializó cuando es creado por un docente o un estudiante en el marco de un relacionamiento con una universidad o con una empresa. ¿Eso de quién es? Ya voy a hablar con el micrófono apagado. Juanfer, a ver, la universidad tiene una regulación en términos de propiedad intelectual. Ese es el Estatuto de Propiedad Intelectual de la universidad. Tenemos una versión vigente todavía desde el 2005. Esa versión del Estatuto de Propiedad Intelectual, digamos que en principio, pues, y para empezar por esa parte, es una reproducción de la norma nacional e internacional en términos de titularidad, que es el tema que tú me preguntas. Entonces, es tanto una reproducción que en principio, porque el estatuto establece las excepciones, y también para que los profes lo entiendan así, una creación es de quien hace aporte intelectual. Si yo tengo la idea en el mismo lenguaje que venimos hablando y la materializo yo sola, esa creación en principio es mía. ¿Por qué digo en principio? Porque la titularidad va a cambiar en la medida de los vínculos contractuales que yo tenga en el marco o que me dan marco o contexto para esa creación. Me explico. Cuando un docente vinculado a la universidad hace o materializa una creación en ejercicio de sus funciones como docente, en principio, esa creación es de la universidad. Es de la universidad. ¿Qué implica que es? Va a tener sus implicaciones, digamos que con especialidad o con una visión diferente en caso de, igual en los dos, en propiedad industrial y en derechos de autor. Cuando decimos que es de la universidad es la posibilidad de explotación comercial de esa creación, bien sea propiedad industrial o derechos de autor. Ahí es cuando decimos es de la universidad. ¿Qué implica eso? El profe va a seguir saliendo como autor en todas las reproducciones que hagamos de esa obra, las traducciones, siempre va a ser el profe el autor. Cosa diferente es, por ejemplo, y eso lo establece el estatuto, con la vinculación de los estudiantes, por ejemplo, en casos de proyectos de investigación. Si tenemos un estudiante vinculado en un proyecto de investigación y esa vinculación se da, digamos que en manera recomendada y organizada, y esto es a través del acta de inicio del proyecto, en principio el estudiante no va a tener derechos de explotación comercial sobre esa creación y la universidad los tendría. Pero si en cambio no ponemos al estudiante o no vinculamos al estudiante en el proyecto de investigación, el Estatuto de Propiedad Intelectual dice, la creación de los estudiantes es de los estudiantes, ¿cierto? Y además, o sea, con ese contexto chiquito, titularidad de los profes y titularidad de los estudiantes, que es lo que regula el Estatuto de Propiedad Intelectual y que responde en principio a lo que establecen las normas internacionales y nacionales en este tema, y con la pregunta que tenemos, o con la afirmación que tenemos en pantalla, entonces, relacionamiento de la universidad con una empresa. Ese es el panorama que tenemos desde la universidad cuando vamos a hablar con otras personas, otra universidad, otra empresa, una institución, una clínica. Ese es el panorama. Cuando yo, universidad, decido ejecutar un proyecto, ejecutar un contrato de obra de investigación, algo por encargo con otra empresa, con ese contexto de lo que hace el profe es de la universidad, lo que hace el estudiante es del estudiante, lo que hace el estudiante en el marco de un proyecto de investigación es de la universidad, eso es
el panorama o el piso sobre el que vamos a negociar con esa empresa o ese tercero. Entonces, esas son cosas que tenemos que tener en cuenta en el momento de un relacionamiento con alguien diferente de la universidad. Así sea un relacionamiento uno a uno desde un proyecto, desde un grupo de investigación. Si estamos haciendo algo con la camiseta de la universidad puesta, en ejercicio de nuestras funciones como docentes, lo que hay que tener en cuenta es que estamos comprometiendo propiedad intelectual de la universidad y que todo esto debe ser regulado, ojalá con anterioridad al relacionamiento, ¿cierto? Digo ojalá porque es el ideal. Finalmente, y en la práctica Felipe y Carlos lo saben, lo hacemos de manera posterior, ya cuando estamos frente a un proceso de protección y todo, o sea, como que esa situación se puede sanear, pero el ideal es irnos o meternos en un relacionamiento de este tipo que va a dar fruto a más resultados protegibles por la propiedad intelectual, o en el que estamos trabajando sobre resultados que ya venimos trabajando hace muchos años. Ese es el panorama. Eso en principio es de la universidad, o estamos entregando activos o información sobre activos intangibles de los que la universidad, digamos que tiene la potestad en principio. Ok, María, muchas gracias. Y relacionado con esa pregunta que te hice sobre ese tema de relacionamiento de la universidad con una empresa, quiero preguntarle a Felipe, él ya sabía que le iba a preguntar a él, por eso activó la cámara, ¿cierto? Quiero preguntarle a Felipe, yo como empleado, ya digamos, ya no vamos al relacionamiento con la empresa, sino directamente con la universidad, por ejemplo, y eso puede pasar en cualquier otra institución. Si se crea una obra como empleado, entonces en el marco de una relación contractual, pues, una relación laboral, ¿a quién le pertenece entonces ese derecho de autor o ese derecho de pronto que se puede generar cuando yo materializo una idea? Menos mal dije en principio porque ya Felipe va a dar todo el detalle. No, hagámoslo corto. Retomemos la respuesta anterior. En principio, como dice María, el creador es el dueño, ¿cierto? Y en propiedad intelectual el dueño se llama titular de los derechos patrimoniales de autor. Entonces, cuando ustedes oigan esa expresión como tan sonora, titular de los derechos patrimoniales, simplemente es, oiga, ¿quién es el dueño? ¿Quién es el que puede decidir? ¿Quién es el que otorga la licencia? ¿Quién es el que lo puede vender? Entonces, en principio es el dueño de esa obra, es el que la hizo. Entonces, yo hice la pintura, hice la escultura, yo soy el dueño. Las normas colombianas precisaron que cuando yo soy un empleado o un contratista de prestación de servicios de cualquier entidad pública o privada, todo lo que yo haga en el cumplimiento de mis funciones le pertenece a la entidad que me está pagando. Entonces, si yo soy un ingeniero desarrollador de software, trabajo para una empresa, la empresa me paga, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Software todo el día. Todos esos software, 5, 10 que yo participe en la construcción y que después se vendan, son de la empresa. ¿Quién los vende? La empresa. Entonces, esa es como la explicación. Y si soy empleado de la universidad, cuando soy profesor o personal administrativo y en cumplimiento de mis funciones, o en el caso de los profesores, cuando dicen, esto está dentro de mi plan de trabajo. Entonces, dentro de mi plan de trabajo colocamos una actividad que es escribir un libro, o una actividad que es desarrollar un prototipo. Todo eso que yo hago le pertenece a la universidad y ella es la que puede negociar, regalar, vender, ceder, todo lo que la propiedad intelectual propia. Ok, muchísimas gracias, Felipe, por ese complemento que nos hace. No sé si de pronto hasta el momento alguien tenga alguna pregunta, quiere intervenir y hacer una pregunta y aprovechar a esos expertos que tenemos en tema de propiedad intelectual de la universidad. Vamos por acá, hay algo en el chat. Dice Ana Cecilia Mesa, cuando una idea se plasma en una propuesta de investigación, por ejemplo, ¿se tiene derecho? No sé de pronto de los tres, ¿quién quisiera darle respuesta a esto? Felipe, Carlos, María. Pues, cuando hablamos de plasmar la idea en un proyecto, es decir, se escribe el proyecto, ¿sí? El proyecto como documento, el proyecto se puede catalogar como una obra. El proyecto como tal es una obra, es un escrito.
y eso está en el resorte de derechos de autor. Sí. Ok, perfecto. Muchas Pero ahí gracias, mire que se está Carlos. materializando. Pero mire que, mire que va más allá de la idea. ¿Sí? Hay una materialización. Qué pena, apago la cámara porque pronto se me está cortando. Sí, sí, sí. Hay una materialización de la idea. El proyecto como tal es un escrito, es un documento. Y hay temas de propiedad intelectual asociados a derechos de autor. Yo Ok. quisiera complementar ahí como frente a esa duda, y es, Carlos tiene la razón, el proyecto es la materia, el proyecto, o sea, el documento donde usted dice objetivo general, objetivo específico, cronograma, presupuesto, ese es un documento protegido por derechos de autor porque es una obra literaria o científica. Pero la pregunta puede ser, bueno, ¿y yo que tuve la idea que se plasmó en ese documento a qué tengo derecho? Digámoslo con franqueza, derecho a que digan que yo lo hice, que eso se llama el derecho de paternidad. ¿Quién hizo este proyecto? Juan Fernando. Pero de pronto la pregunta, que es una cosa como tradicional en, en el mundo académico, es que las personas podrían considerar que tienen derecho a ejecutar el proyecto. Y eso no es cierto. Entonces, yo escribo el proyecto. Vamos a hacer un proyecto de investigación para determinar cómo funciona la propiedad intelectual en la Universidad de Antioquia o el tema de plagio en los estudiantes de la universidad. Hago el proyecto. Perfectamente la universidad puede decir, Felipe, muchas gracias, le agradezco mucho que usted escribió ese proyecto, quedó perfecto, se lo presentamos a Conciencias para que lo financie, recibimos 50 millones de pesos de financiación o 100 millones, muchas gracias, le quedó perfecto, tan perfecto que me lo aprobó. Eso sí, yo no quiero que usted lo ejecute, lo va a ejecutar Carlos Andrés y María Conchita. O sea, yo ya de ahí no tengo más derecho a que me nombre. Pues sí, soy empleado de la universidad, porque los derechos de la obra, pero si hay como como una cultura o algo que cree que las personas creemos que por elaborar los proyectos tenemos derechos a ejecutarlos. Legalmente no hay obligación para la institución de que me contrate para ejecutar el proyecto. Juanfer, y para complementarle a Felipe y a Carlos, cosa diferente además es también el proyecto y los resultados que en el marco de él se comprometen. O sea, una cosa es el proyecto considerándolo como obra y otra cosa es los productos que ahí comprometen. Entonces, una cosa es la propiedad intelectual, que es lo que está explicando Felipe, sobre el proyecto como obra considerado, y otra cosa es la tesis de doctorado que se compromete ahí, el trabajo de grado de maestría, el artículo, la ponencia, son obras diferentes, activos diferentes que pueden tener propiedad intelectual diferente y sobre la que hay que hacer acuerdos. Ok, María, muchísimas gracias. Por acá, Ana Cecilia Mesa levantó la mano. Adelante, Ana. Buenas tardes. Yo hice esa pregunta considerando el siguiente caso hipotético. En un proyecto de investigación pueden participar varios profesores, por ejemplo. Cada uno aportó su idea y con base en eso se diseñó pues como los objetivos y todo lo demás. En el transcurso del desarrollo ya del proyecto, entonces algún investigador decide retirarse o por alguna, o no está cumpliendo con lo que se comprometió. Entonces ahí es donde viene mi pregunta. O sea, una persona que no cumple, por ejemplo, con lo que se comprometió en el proyecto, entonces esa persona, supóngase que pues hay que retirarla, no sé yo cómo funciona eso. Ahí es donde la persona que puede reclamar en ese sentido. No sé si fui clara con la inquietud que tengo. Sí, cierto, chicos, igual esa, digamos, la respuesta que ustedes dieron, pues está relacionado con la duda que tenía Ana Cecilia. No, yo creo ahí, pues para complementar, esa pregunta que parece como sencillita y fácil, no es tan sencilla y genera muchas consecuencias personales, de relaciones y todo eso. Yo creo que podríamos dividir la respuesta en dos partes. Una es,
frente a la propuesta, o sea, la propuesta. Entonces tenemos una idea que materializamos en un proyecto. Frente a ese documento, el derecho que tienen las personas que participaron es a que aparezcan y usted diga, lo hizo Carlos, María y Felipe. Ahí vamos. Cuando se empieza a ejecutar ese proyecto, en ese proyecto se empiezan a crear nuevas cosas. Hay un invento, hay un prototipo, hay un paper, un artículo, hay un libro. Si en ese camino, entonces por eso ahí es donde no hay, se vuelve compleja la cosa. En ese camino hicimos el proyecto, empezamos, el proyecto dura un año, empezamos a trabajar, van 6 meses, una persona se retira o por voluntad propia o por o por alguna situación de conflicto, digámoslo, cualquier cosa, se retira. Al finalizar ese proyecto al año va a salir un artículo, va a haber un invento que puede salir una patente. Entonces, los miembros, las personas que participaron en el proyecto, tienen que determinar si esta persona que se retiró hizo aportes intelectuales a esos resultados finales que se consiguieron a los 6 meses, a los 6 meses después de retiro, o a los 8. Entonces, usted tiene que sentarse y decir, vea, aquí escribimos una cartilla, devolvámonos a pensar si esta persona que retiró hizo aportes y en lo que él dijo, pensó, trabajó, queda reflejado en esa cartilla. Si queda reflejado en la cartilla sus aportes, aunque se haya retirado, va a aparecer como autor de la cartilla. Entonces, ¿qué es lo difícil? Decir si efectivamente hizo aportes o no, porque ya es una visión algo subjetiva. De la cartilla obviamente no la terminó de escribir, pero él dijo, vea, la estructura de la cartilla es así, vamos a utilizar estos dibujos, coloquemos, yo ya hice unas gráficas, eso si se refleja en la cartilla, él debería aparecer en principio como autor. Ok, Felipe, muchísimas gracias por ese complemento que nos haces. Aquí tenemos 3 preguntas más y quiero seguir en orden de que como las pusieron. Y la pregunta de Beatriz Arroyave está muy relacionada con la pregunta justamente que le iba a hacer a Carlos sobre si se puede utilizar gratuitamente las obras publicadas en Internet. Ella hace relaciones que cómo podemos utilizar imágenes de la web, como sabe uno que se puede, y cómo sabe uno que se pueden utilizar libremente. Importante esa pregunta. Pues básicamente tiene que uno hacer un ejercicio de revisión de qué manera están compartiendo la imagen. Ojo, no porque una imagen esté en la web es de libre disposición. ¿Sí? Eso no es sinónimo. Tenemos que revisar cómo se está compartiendo, qué tipo de licencia se está brindando. Ustedes lo conocen mejor que yo. Muchas veces las obras, incluidas las imágenes, que son obras, se comparten a través de licencias Creative Commons, pueden ser utilizadas ese tipo de licencias, pueden ser explícitas la forma en que se comparten al final de pronto las páginas web, en la misma imagen lo dice, pero eso hay que revisarlo. Es decir, no porque la imagen la encuentren en la web significa que ustedes pueden tomarla, ¿sí? Y utilizarla sin hacer ningún tipo de referencia, sin hacer ningún tipo de citación. Hay que mirar y establecer cómo se está compartiendo esa imagen y el autor de la imagen en qué condiciones la está compartiendo. Eso es fundamental. Ok, Carlos, muchísimas gracias por esa claridad que nos hace la pregunta de Beatriz. Juan, si quieres, complemento una cosa ahí. Dale, claro que sí. Para que lo entendamos, sobre todo en lo que hay en la web. Piensen ustedes que van por una calle solitaria, ¿cierto? Y encuentran una moto cuadrada. La moto tiene las llaves puestas y para mayor seguridad, el casco sin cadena, entonces tiene el casco, la llave puesta, la moto encendida y ustedes miran para todas partes y dicen, y no encuentran a nadie. Yo les pregunto, ¿Qué marca? no hay ¿Qué marca la moto? nadie, no está la matrícula, está el casco, ve, ustedes son capaces, ustedes creen que uno se puede montar esa moto y salir a andar en ella, o que no les va a pasar nada, o que no cometieron por lo menos una infracción. ¿Ah? Ese es el mismo concepto que Carlos está intentando explicarles. Es, allá en la web usted va a encontrar de todo. Y entonces cuando uno dice, pero es que en esta foto no dice copyright,
No dice derechos reservados, no dice que es de Juan Fernando, todo el mundo la ha usado. Yo soy el único bobo que tengo que pedir permiso. La respuesta es sí. Pues tienes que es el mismo ejemplo. Ahí está la moto. Nadie se le va a ocurrir montarse a una moto, ponerse el casco y salir sin que sea de uno. En la web, como es tan fácil, entonces yo digo, cojo el libro, cojo la fotografía, bajo el video. Entonces, no, el concepto siempre es ese. Eso tiene un dueño y Carlos le explica, hay que buscar si hay permiso o si hay una excepción, eso sí es el otro tema, pero en principio eso tal vez cuando empezamos en la propiedad intelectual, Carlos les decía, estas son las áreas, yo quisiera complementar ¿cuál es lo común de esas áreas? Derechos de autor, propiedad intelectual y propiedad industrial y variedades vegetales, que nadie puede utilizar esas creaciones sin mi autorización. Ese es el elemento que une todas las tres áreas de la propiedad intelectual. Pues que hay personas que se montan en esa moto, la verdad, y se la llevan, pues así también pasa con las imágenes, lastimosamente. Pero no, muy interesante ese ejemplo que das, es totalmente válido y muy chistoso, la verdad. Pero bueno, muchas gracias, Felipe. Juanfer, y termino como en el ejemplo. En muchas ocasiones no pasa nada. Y cuando ustedes cojan algo de la web, es posible, pues utilicen, comercialicen, pues no es verla, no es bajar una foto, digamos, encontré una foto, no aparecía el dueño, dije qué foto tan hermosa y empecé a sacar unos carteles con ella, coge esa fotografía y empecé a hacer la publicidad de mi empresa. Así como en el caso de la moto, es muy posible que no pase nada. En Internet, el 99% de las veces puede que no pase nada. Hasta que un día un estudiante encontró una tesis de grado en un servidor y dijo, qué tema tan interesante, qué cosa tan hermosa, qué aporte a la ciencia, a la cultura y cogió la tesis, la bajó y la empezó a compartir en la web. Entonces se la mandaba a los amigos a los otros amigos. Hoy es una de las historias más famosas de un proceso penal por violación a la propiedad intelectual, porque bajó la obra y la compartió, sí, y él no quería ganar ni siquiera un peso, era por el amor a la ciencia. Dijo, qué obra tan interesante, la bajo y la comparto, y el dueño se emberracó, palabras pues como paisa, se emberracó y lo denunció penalmente. Gracias a Dios existe ese mundo para que los abogados puedan defenderlos y participar en estos procesos tan bellos. Entonces, la defensa penal por violación a la propiedad intelectual. Esas son las cosas que nos dan trabajo. Súper interesante ese ejemplo, Felipe. Por acá Patricia González tiene una pregunta y dice que en el caso de los estudiantes de doctorado, las dependencias académicas deben crear actas de inicio de sus proyectos de tesis para que sus productos sean de la Universidad de Antioquia. A ver quién se avienta a responder esa pregunta. Si quieren yo empiezo y seguramente Carlos y Felipe me complementan. Claro que sí, vaya adelante. Crear, no. La verdad conocemos de varias actas de inicio de pues, formatos que digamos ruedan por ahí y se usan, ¿cierto? Pero en principio, o sea, el acta de inicio es el instrumento a través del cual se lograría que el estudiante fuera consciente de que está cediendo esos derechos a la universidad. Pero en principio la recomendación sería, en el caso de un estudiante de ese nivel de posgrado y de cualquier nivel de formación, algo como un consentimiento informado. Sepa usted, estudiante, que usted está participando de un proyecto de investigación que se viene haciendo hace tanto tiempo o es nuevo y el producto con el que usted va a participar, esa tesis de doctorado o el trabajo de grado de maestría con el que usted va a participar en ese proyecto está comprometido y usted debe firmar esta acta de inicio en la que se compromete a ceder esos derechos. Entonces, es el acta de inicio o si eventualmente se vincula al estudiante por prestación de servicios o el documento, lo que yo les mencionaba con la titularidad y los documentos o los actos mediante los cuales hacemos parte o no de una actividad. Aquí
el acta de inicio es ese instrumento que nos va a decir o le va a aclarar al estudiante en cabeza de quién van a quedar esos derechos. Entonces, formatos existen, inclusive el Estatuto de Propiedad Intelectual actual sugiere un formato de acta, tiene un formato de acta. Ya los centros y las dependencias han manejado diferentes, pero sí sería, digamos, que el documento ideal. Perfecto, María. No sé si de pronto Carlos o Felipe quiera complementar la respuesta de María o podemos continuar con la siguiente pregunta del profesor Francisco Lopera. Yo Bueno. sí quiero comentar algo. Listo, Carlos, dale. No, en la línea de lo que dice María. Muchos de los proyectos de doctorado se enmarcan en proyectos, digamos, de mayor envergadura que está ejecutando el grupo de investigación. O sea, lo que es la tesis de doctorado es un componente de un proyecto mayor, ¿cierto? Proyecto mayor que generalmente es un proyecto de la universidad, ¿cierto? Esos proyectos enmarcados en el sistema de investigación de la universidad deben tener, desde el punto de vista administrativo, deben tener un acta de inicio, que nosotros hoy comúnmente la llamamos es acta de registro de propiedad intelectual, ¿cierto? En esa acta de registro de propiedad intelectual se debe consignar lo que esa acta dice, ¿cierto? Y lo que mencionaba María, ahí se menciona es, por ejemplo, venga, en este proyecto institucionalmente solo está involucrada la universidad o este es un proyecto con otro actor, hay que mencionarlo ahí. También hay que mencionar, venga, de la Universidad de Antioquia, quiénes son los que van a participar en la investigación y quiénes son los que van a tener participación desde el punto de vista de los beneficios que a futuro pudiera generar el uso de esa propiedad intelectual, quiénes son los que van a ser partícipes de esos beneficios. Es decir, pienses en el profesor Felipe, en la profesora María Conchita, están participando a nombre de la universidad, están participando en esa investigación. Y ahí se van a generar unos resultados como todo proyecto, ahí están establecidos, María lo decía, ahí puede haber X número de resultados, puede haber creaciones de toda índole, puede haber artículos, ponencias, puede haber invenciones asociadas o que al final pueden ser patentes, en fin. ¿Quiénes van a generar esos resultados? La profe María Conchita y el profesor Felipe, ¿cierto? Ya como lo habían explicado anteriormente, recuerden que por el vínculo que tienen los profesores con la universidad, los derechos, ¿sí?, patrimoniales o el titular de derechos patrimoniales sobre esos resultados es de la universidad, pero la universidad, como una forma de estímulo a la generación de esos resultados de investigación, plantea un escenario donde si la universidad llega a obtener algún tipo de beneficio económico asociado al uso de esa propiedad intelectual, le va a hacer partícipe a ustedes, María Conchita y Felipe, de esos beneficios. Ahí en esa acta de registro hay una parte donde dice, bueno, dígame quiénes son los que participaron en la generación de ese resultado y en qué porcentaje participaron en ese resultado, ¿cierto? Entonces ahí hay que consignar eso. Eso para nosotros en el tema, en el ámbito de la transferencia, y cuando Estás yendo, Felipe, Carlos. ¿Me fuiste? Bueno. Lo que hablábamos del tema de licencias y demás, cuando la universidad está licenciando. Aló, ahí. Hola, me fui. ahí sí ya. Ya volví. Me fui. Entonces, ahí es que es muy importante el acta de registro para nuestros procesos de transferencia, porque eso nos da claridades acerca de quiénes participaron en la consecución de esos resultados asociados a propiedad intelectual que a futuro nosotros, comunidad de transferencia, como oficina de transferencia de resultados de investigación, queremos que se transfiera, queremos que sean utilizados por un tercero y que eso genere un beneficio económico que redunde en la universidad, pero también como incentivo para cada uno de los
miembros de la comunidad universitaria, especialmente los investigadores, para que sigan generando ese tipo de resultados que nos ayuden a dinamizar nuestros procesos de transferencia. Era eso lo que quería mencionar. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que para finalizar podemos hacer la pregunta del profesor Francisco Lopera, que menciona cuando una idea es materializada por un grupo de personas, todas las personas tienen derecho de autor o los derechos son diferenciales dependiendo del rol del proyecto. Por ejemplo, el investigador principal o el director del grupo tiene más derechos que los otros. Buena Yo creo, pregunta. Juan, que hay que separar los temas, ¿cierto? Entonces o la forma de abordar la pregunta. Entonces, la primera es, el ejemplo más, hablar de patentes y de eso, algo un poco más complejo. Entonces, lo más fácil de conversar es como lo que tenemos todos los días en el trabajo, pues en el que es las obras literarias. ¿Listo? Entonces, hablemos de esto. Varias personas participan en un proyecto de investigación cuyo resultado es un artículo que se va a publicar en una revista científica. Todas las personas, entonces, primera forma de abordarlo, todas las personas que participaron en la investigación, que hicieron aportes para escribir el artículo y que esos aportes creativos e intelectuales se ven reflejados en el artículo, son para el derecho de autor, autores, y tienen derecho a que aparezcan en el artículo como en esa condición. ¿Sí? No importa si es el investigador principal, si es el estudiante. Entonces, en los derechos de autor, todos son autores y todos tienen que aparecer en tal calidad, y ese es el derecho moral de paternidad. Otro punto, porque estamos hablando con personas de la universidad, es el orden en que aparecen en las revistas. Entonces ya no es un criterio de derechos de autor, sino criterios de publicación. ¿Quién aparece de primero? Para el derecho de autor no le importa, el primero y el 500 son igualitos, tienen los mismos derechos morales, pero ya en las revistas es el que aparece primero es el que realmente, el que hizo el mayor aporte intelectual. Normalmente cuando hay trabajos de grado de tesis, que resulte uno de los resultados del artículo, el estudiante del posgrado va a aparecer de primero. Y el que aparece de último es el profesor que dirigió el trabajo de grado o los profesores. Y en la mitad los otros que colaboraron. Entonces sería uno sobre derechos de autor que todos tienen que aparecer, no importa el orden. En cuanto a la publicación, sería en el orden, de acuerdo a las disposiciones de la revista, normalmente es el que hace el trabajo, el estudiante que hizo el trabajo fundamental de primero y el director de abajo. El tercer punto, vamos, uno, derechos de autor, morales. Dos, la publicación. Y el tercero que tendríamos que mirar es si eso produjere plata, ¿cómo se distribuiría? Entonces aquí hay que decir esto. ¿Se acuerdan que la conversación era todos los que sean empleados de la universidad, el trabajo es de la universidad? O sea, eso se llama los derechos patrimoniales. Ahí es donde unimos el tema de las actas de inicio y de registro en la Universidad de Antioquia. Esas personas que participaron en de la universidad dicen, ahora sí, ¿quién fue el que hizo más aporte? Entonces, los 5 personas se reúnen y dicen, el que más aportó es Ana Ligia. Y entonces a esa le damos el 50%. A María Eugenia, que solo aportó, no solo, el aporte es menor, le damos el 25%. Y a Ana Cecilia, el otro 25%. Si de pronto, eso pasa mucho en patentes, la universidad llegara a recibir plata por eso, el 30%, 33% le pertenece a ellos, a María Eugenia, a Ana Ligia y a Ana Cecilia, y ese 30% que recibimos lo distribuiríamos como ellos acordaron. 50, entonces nos entró $1.000.000, 333 son para los profesores, y esos 333 a María Eugenia le toca el 50%. Entonces son 3 formas de analizar la misma situación: derechos de autor, derechos morales, de cómo se publica en el artículo, y el tercero es si recibiéramos plata. Muchísimas gracias, Felipe. No sé si alguno de los otros 2 compañeros quisiera complementar. Ok. Listo, Mi parte no. son las 5:01 de la tarde.
tenemos una última pregunta, la verdad, no sé si la respondemos antes de irnos, como para ser puntuales con el ejercicio. Dice Cindy Caterine Sánchez, cuando un trabajo de grado se realizó y llegó a ser prototipo, pero después de un año de que, pues, que la persona se graduó y todo puede continuar, y si es así, la Universidad de Antioquia debe aparecer en el derecho de autor del aplicativo, y si quiere hacer un artículo, ¿quiénes tienen derecho de autor? La universidad también, o para que finalicemos y cerremos la sesión de hoy con estas últimas preguntas de Cindy Sánchez. Muy querido, una pregunta como para un trabajo de doctorado. Entonces, voy a dejar a Carlos que maneja más el tema para que responda en 2 minutos. De eso, para resumir. No, Cindy Caterine, estoy tratando de entender la pregunta. Es un trabajo de grado, lo va a circunscribir en un trabajo de grado. Trabajo de grado de un estudiante, ¿cierto? Si nos remitimos al Estatuto de Propiedad Intelectual, el trabajo de grado, como trabajo de grado y el resultado asociado al trabajo de grado es de los estudiantes, ¿cierto? Entonces, digamos que estamos en un contexto ingenieril, donde un estudiante de ingeniería, en el marco de su trabajo de grado, genera un prototipo de algo, de una máquina, ¿cierto? La propiedad intelectual asociada a ese trabajo de grado es del estudiante, ¿sí? Esa propiedad intelectual no desaparece por el hecho en que se gradúe, pase el tiempo, ese desarrollo como tal. Ahí en ese contexto, la universidad no tiene derechos, ahí sale a relucir un depende, ¿cierto? Que es el que nosotros recurrentemente apelamos. Ese depende, hay que conocer las circunstancias de ese trabajo de grado, por ejemplo, si se enmarca en una convocatoria financiada por la universidad, donde en esa convocatoria se dejaba pues claro que como hay una financiación de la universidad, pues la universidad va a ser la titular de derechos sobre esos trabajos de grado. Entonces hay que ver cada caso en particular, pero digamos que en principio el trabajo de grado es el del estudiante, ¿cierto? La propiedad intelectual asociada a ese prototipo es del estudiante, ¿sí? No es de la universidad, ¿sí? Cualquier disposición que se pretenda hacer sobre ese resultado, a propósito, por ejemplo, de un interés de un grupo de investigación, venga, aquí quedó ese prototipo, qué tan interesante continuar con ese trabajo, habrá que contar con ese estudiante, ¿cierto? En lo que tiene que ver con permisos, autorizaciones para continuar con ese trabajo, ¿sí? Con ese resultado, seguir ahondando en ese resultado. Mencionan que debe aparecer el derecho de autor del aplicativo. Si estamos hablando de una aplicación y esa aplicación es un desarrollo basado en ese resultado previo del estudiante, sí, debe aparecer el estudiante con el cual se inició ese trabajo, se desarrolló ese trabajo y sobre el que se basa ese trabajo, ¿cierto? Debe aparecer, más los que han participado posteriormente en la consolidación de ese aplicativo, ¿sí? Y si se quiere hacer un artículo, ¿quiénes tienen derecho de autor? Los que hayan llevado a cabo el ejercicio de escribir ese artículo, hayan aportado en la elaboración de ese artículo. Esos son los que van a tener derechos de autor, ¿cierto? Y eso empata con lo que mencionaba Felipe, de que diferenciemos el tema de derechos de autor, de temas de políticas de publicación, en cuanto al orden de los que aparecen en el artículo, pero en cuanto a derechos de autor, digamos que los que deben de aparecer ahí son los autores, quienes hayan tenido esa actividad en la elaboración del artículo, hayan participado en la materialización de ese artículo, que es un tema de lo cual hemos hablado bastante. Ok, Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a María Conchita, a Felipe, por habernos acompañado en esta sesión. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y que se quedaron pues hasta el final de la sesión. Les estaremos compartiendo sus correos electrónicos, la memoria de este ejercicio, de este conversatorio, y también un pequeño formulario para que puedan evaluar este tipo de
de eventos que nos llevamos a ustedes gracias a la virtualidad justamente, gracias a la Fundación Universidad de Antioquia y a la Superintendencia de Comercio que también, digamos, nos apoya en todos estos ejercicios de sensibilización alrededor de la propiedad intelectual. Muchísimas gracias nuevamente y pasen una feliz resto de tarde. Muchas gracias, chicos, que estén muy bien. No, Hasta gracias luego, a todos, que gracias. estén muy bien. Chao, chao.